¿Qué debo considerar para tener una cirugía bariátrica segura? Ese es el tema a tratar el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Napoleón Salgado, quien nos acompaña todos los jueves aquí en Familia, y a ustedes también les invitamos a que puedan gestionar todas esas preguntas a través de nuestras redes sociales en Familia Telesucesos, tanto en Instagram como en Facebook. Mi querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido en Familia. Muchas gracias, Tati. Para mí siempre es un honor estar acá. Sí, ¿qué debemos considerar para tener una cirugía bariátrica segura? Es el tema de hoy. Un tema muy importante porque siempre tenemos que tomar en cuenta que la seguridad de todo procedimiento quirúrgico va de la mano de un sinnúmero de factores, de un sinnúmero de eventos. Aquí en nuestro segmento Cambiando Vidas, en el programa En Familia, estamos muy gustosos de que ustedes nos puedan acompañar también con sus preguntas. Si ustedes desean, tenemos nuestras redes sociales para que sepan más acerca de lo que es la cirugía bariátrica, de la cirugía bariátrica segura. Perfecto. ¿Y qué podemos decir? Por ejemplo, por lo general siempre lo que nosotros nos da temor es eso, ¿no? Queremos sentirnos seguros. ¿Cómo nosotros brindarle esa seguridad de parte del doctor a los pacientes? Sí, primero hay que entender que la cirugía bariátrica está hecha para hacerse una reducción de peso en pacientes con obesidad. Entonces partimos del hecho de que no estamos tratando pacientes con una enfermedad normal, con una enfermedad habitual, sino que es un problema grave de salud. Entonces, tomando en cuenta eso, que el paciente tiene mucho miedo, por ejemplo, para una cirugía bariátrica decimos, más miedo deberíamos tener por el tema de vivir con obesidad. Es decir, los riesgos son mayores a los beneficios que podría una persona estando viviendo con obesidad, y los beneficios van a ser mayores en cambio operándose si la persona lo considera necesario. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta eso, que la persona que va a ser sometida es una persona con una enfermedad que padece obesidad, y esto finalmente sí involucra mayor compromiso de parte del profesional. Entonces vamos a escoger un buen cirujano, un profesional que sepa a cabalidad qué es lo que padece la persona, qué es las enfermedades que le acompañan a la persona, y por eso nosotros tenemos que saber muy bien a quién vamos a operar. El paciente tiene que saber muy bien quién lo va a operar. En nuestro caso, nosotros tenemos un equipo muy grande que nos acompaña siempre al paciente dentro de la parte psicológica, dentro de la parte nutricional, dentro de la parte deportiva, y también un equipo que ya se despliega a nivel de lo que hablamos en la parte de la clínica, por ejemplo, anestesiólogos, enfermeras, instrumentistas, personal médico que esté habituado en el tratamiento de pacientes con obesidad. Ahí se vuelve seguro. Perfecto, conocer, ¿verdad? Conocer directamente al médico, y eso es siempre la predisposición que usted tiene, doctor, en cuanto a la asesoría, ir a través de las redes sociales, tomar una consulta, porque es un equipo multidisciplinario, no solamente es usted, pero obviamente pues la seguridad que le brinda al paciente es que usted esté operando, y de hecho lo hace. Claro, nosotros estamos a la cabeza de esto. Nosotros cuando hacemos cirugía bariátrica, yo soy el cirujano que está operando. El acompañamiento de un ayudante, de un anestesiólogo, por ejemplo. La parte anestesiológica es muy interesante porque la gran mayoría de personas tienen miedo a no despertar después de la anestesia. Y eso es un mito urbano. La verdad es que en la actualidad tenemos muchísima cantidad de tecnología al servicio del paciente, y las personas que son operadas con anestesia general de una cirugía bariátrica no corren un riesgo sino mínimo dependiente del tema anestésico, porque siempre van a estar monitorizados, siempre van a estar colocados con drogas anestésicas que lo que van a hacer es bajar ese nivel, ese umbral de conciencia para llevarlo a un punto de relajación total, y el paciente lo que entra es un sueño profundo, y finalmente después de media hora, una hora que duran estos procedimientos, viene un despertar. Siempre va a estar conectado el paciente a una máquina de ventilación mecánica que viene por un tubo endotraqueal, es decir, va a estar monitorizado. Las drogas que pasan por ese tubo, que son drogas inhaladas, están estrictamente reguladas, es decir, actualmente ya no hay chance al error. Además tenemos muchos componentes en la parte anestésica que miden
la relajación muscular, que miden la profundidad de la anestesia, que miden la saturación de oxígeno en la sangre. Es decir, no hay riesgo de que tenga un paciente en el cual estemos operando y no nos demos cuenta de que algo raro está sucediendo. Está siempre monitorizado la parte cardiológica, entonces eso nos garantiza brindarle la seguridad al paciente. La parte anestésica, que va a ser siempre el mito, el tema de: doctor, la anestesia es general, no podrá hacerme con anestesia local. No, el paciente tiene que recibir una anestesia general completa, adecuada y segura. Por eso el personal anestésico actualmente está con mucha capacidad de solventar un procedimiento en un paciente con obesidad, que no viene con solamente obesidad, viene con múltiples enfermedades, viene con diabetes, viene con hipertensión arterial, viene con problemas también de colesterol, triglicéridos altos. Entonces, una persona que tiene muchas complejidades dentro del manejo anestésico. Por eso, un paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica tiene que tomar en cuenta que el cirujano sea especialista, que su equipo quirúrgico ya dentro de la sala de operaciones cumpla estos requisitos, porque, Tati, se han dado muchos eventos. Por ejemplo, anestesiólogos que no tienen mucha experiencia introducen las ondas para calibrar este tipo de cirugías, como por ejemplo en la manga gástrica. Nosotros necesitamos poner una sonda de aproximadamente 1 centímetro de diámetro que pasa por la boca, pasa hacia el esófago y llega al estómago. Pero muchas veces los anestesiólogos, por querer hacerlo rápido, no lo hacen de una manera experta y pueden perforar el esófago y ahí sí poner en compromiso la vida del paciente. Ha habido muchos casos anecdóticos, obviamente no es lo usual, pero por eso es necesario mantener siempre una comunicación permanente con el anestesiólogo y el equipo de trabajo dentro de quirófano. Perfecto, y también conocer las instalaciones. Muchas veces hemos visto, lo vemos lamentablemente, a pesar de que ya existe el internet, que tenemos todas esas herramientas para poder buscar e investigar, donde van y se realizan en clínicas que no tienen absolutamente nada en cuanto a la higiene, en cuanto a permisos, infraestructura. Entonces, conocer también las instalaciones le brinda esa seguridad al paciente. Sí, Tati, yo opero en 2 centros de alta calidad a nivel de Quito, uno de los mejores hospitales del país, y en el Centro Médico Citimed, donde nosotros tenemos toda la garantía de, sobre todo lo que tú mencionas, la seguridad de los equipos, la calidad de los equipos. Son equipos de alta tecnología, son equipos que le van a dar la confianza al paciente de que va a transcurrir con una cirugía adecuada, una cirugía muy segura. Por ejemplo, tenemos los insumos, las grapas, las grapadoras son de origen americano, tienen un registro sanitario, son totalmente certificadas. El equipo de laparoscopía, que no solamente es el tema de una videocámara, ¿no? Tiene un insuflador donde va a inyectar el gas para poder hacer el neumoperitoneo, que deben contemplar cierta cantidad de filtros para evitar infecciones cruzadas entre paciente y paciente, la fuente de luz para tener una muy buena visión, las ópticas tienen que ser de altísima calidad para poder hacer esta magnificación de los órganos internos, de ver muy bien lo que pasa dentro en el estómago, ver las partes anatómicas, los vasos sanguíneos, es decir, hacerlo de una manera muy segura. Introducir estos trócares que no fuguen. Los trócares son unas cánulas que atraviesan la piel, que van a ser introducidos a través de incisiones muy chiquititas. Entonces todo conlleva a que el proceso sea exitoso y seguro a largo plazo y seguro en ese momento. Si comenzamos a operar en cualquier sitio, incluso las drogas anestésicas no están validadas. Hemos visto y hemos escuchado en la prensa de casos lamentables de pérdidas de vidas humanas por la mala utilización de drogas anestésicas en clínicas que no cumplen con los requisitos, con las certificaciones y con las seguridades del caso. También tenemos las grapadoras, como habíamos mencionado, las tijeras de bisturí armónico, que son unas tijeras muy interesantes, Tati, que lo que hacen es cortar y coagular el tejido para dejarlo muy sequito y que no hayan sangrado. Entonces,
Todos estos equipos tienen que pasar por una serie de supervisión de parte de los ingenieros biomédicos, que son los que van a garantizar y certificar de que cada uno de estos equipos estén en perfecta calidad. Pero detrás de estos equipos siempre tiene que haber un cirujano certificado, que así como nosotros lo hemos hecho 2 años de fellow de cirugía bariátrica, debes conocer muy bien quién es el paciente, quién es el cirujano que te va a operar. Nosotros mismos operamos, nosotros mismos nos hacemos cargo de los pacientes porque pueden haber complicaciones. Y en ese caso la institución debe contar, por ejemplo, con una sala de cuidados intensivos, con una sala de rayos X, para que lógicamente si necesitamos hacer estudios de extensión por una complicación, poder brindarle esa seguridad al paciente que está en buenas manos y poder sacar adelante la complicación sin que haya una repercusión de salud en el paciente. Entonces, el centro donde vamos a operar también es muy importante para brindar una cirugía bariátrica segura. Perfecto, y obviamente parte de ese proceso, de esos requerimientos que necesita el paciente es no saltarse estos exámenes, ¿no? Que también suele pasar, que lo hacen constantemente y pues bueno, ahí están las consecuencias. De aquí, siempre que llega el paciente se toma estos previos exámenes para ver en qué estado se encuentra. Claro, nosotros básicamente no escatimamos esfuerzo alguno por saber a quién vamos a operar. Debemos conocer desde la cabecita hasta los pies al paciente. En ese sentido, vamos a hacer estudios de todo ámbito. Vamos a hacer estudios de glucosa, de azúcar en sangre para ver que el paciente no sea diabético, de función renal para saber que el paciente pueda ingresar a un procedimiento quirúrgico y que reciba las drogas analgésicas necesarias que no involucren daño a nivel renal. Vamos a ver cómo está la función hepática, porque es ahí donde se metabolizan todas las drogas, entonces necesitamos que su función hepática esté dentro de parámetros normales. No siempre nos vamos a encontrar con pacientes con una función hepática óptima, porque siempre el hígado graso va a tener una consecuencia que es la esteatosis o la esteatohepatitis. Entonces, la inflamación del hígado a nivel de este órgano podría elevar ciertas proteínas y producir una hepatitis. Pero lógicamente si es ese el criterio de diagnóstico, una esteatohepatitis, vamos a esperar un poquito a bajarlo de peso al paciente, a disminuir ese hígado graso para poder de ahí en adelante llevarlo a cabo o llevarlo a la sala de operaciones para que sea una cirugía segura. Por ejemplo, también hacemos evaluaciones a nivel de colesterol, triglicéridos, si están muy altos hay que bajarlos. Por ejemplo, Tati, hay una evaluación cardiológica que es muy importante. Nosotros hemos tenido que los pacientes llegan y no conocen que son hipertensos. Y entonces, como no sabían que son hipertensos, estos pacientes tienen una hipertensión arterial esencial, es decir, no es secundaria a un problema renal o a una enfermedad adicional, sino que es de hallazgo casual durante el proceso de evaluación y de exámenes antes de la cirugía. Entonces el paciente, para poder operarse, necesita una evaluación cardiológica, y muchas veces donde ahí el cardiólogo hace su electrocardiograma, hace un test de esfuerzo y prescribe medicación antihipertensiva, que tiene que durar aproximadamente 15, 21 días para hacer efecto. Entonces tampoco es tan conveniente que el paciente, si está en esas condiciones, se opere inmediatamente, porque si metemos a un paciente hipertenso a la sala de operaciones, lo que va a suceder es que sangra el paciente, entonces hay mayor riesgo. Por eso necesitamos la evaluación de un profesional en el ámbito de la cardiología. También en la deportología tenemos que conocer cómo es la movilidad del paciente, qué tipo de ejercicio está realizando y si realmente el paciente después de la cirugía se va a comprometer a hacer ejercicio físico. Es decir, nos tenemos que blindar con un paciente muy bien escogido, y esa es la trilogía: un paciente bien escogido que se opera con un buen cirujano en un buen centro. El resultado final es un resultado exitoso, y no dejar de lado lógicamente las evaluaciones nutricionales, que son muy importantes. La nutricionista evalúa de entrada al paciente y le va a decir cuál es su perfil nutricional,
cómo está su dieta y qué hábitos tiene que cambiar después de la cirugía, porque después de la cirugía vamos a ir cambiando paulatinamente nuestra dieta, desde una dieta líquida que pasa por licuados hasta llegar a la dieta sólida. Nos demoramos aproximadamente 2 o 3 meses. Entonces, también preparar para ese cambio al paciente es parte fundamental de la seguridad de una cirugía bariátrica segura. Y la parte que casi nunca le tomamos mucho asunto, la parte psicológica. Claro, fundamental. Los pacientes vienen muy desgastados dentro del ámbito psicológico, vienen frustrados porque han hecho múltiples dietas, han hecho de todo para poder bajar de peso, se han tomado pastillas que incluso ponen en riesgo su vida, han hecho cirugías plásticas, lipoabdominoplastias, se han hecho liposucciones, se han puesto mallas a nivel de la lengua, incluso ya se han hecho una cirugía bariátrica previa y no ha funcionado. Pero no es que no funcionó la cirugía, sino que no tuvo este soporte de seguridad con equipo multidisciplinario, porque no nos podemos olvidar de que la obesidad es una enfermedad multifactorial, multicausal, y por lo tanto debemos enfrentarla desde ese punto de vista, desde un área global, integral, con un equipo que maneje a la perfección el paciente con obesidad. Porque no es un paciente simple, es un paciente complejo, es un paciente que, como te decía Tati, viene frustrado, viene cansado, viene agotado, incluso en la parte económica viene muy gastado porque ha luchado toda su vida con el tema del problema del sobrepeso y no ha encontrado una respuesta adecuada. Entonces, en este momento es el momento de decidir si estamos ya con esta sensación de frustración, de deseo de no continuar con dietas que no tienen la respuesta adecuada, con ejercicios dolorosos, con medicamentos que finalmente producen resistencia. Y si estás animado y es el momento que quieres cambiar la vida, piensa en una cirugía bariátrica, pero hazlo de manera segura, de manera consciente, con un equipo de profesionales que saben del tema. Así es. De hecho, también tenemos una pregunta que siempre están pendientes a través de las redes. ¿Qué es más seguro, doctor, una cirugía o un balón? Bueno, lo que pasa es que va a depender mucho de la condición de la persona. Por ejemplo, un balón te baja entre 10 a 20 kilos. Si tú tienes una persona que tiene 10, 20 kilos de exceso de peso, el balón va a estar muy bien indicado. Hay personas que no quieren operarse. Pero tampoco nos vamos a cruzar de brazos y decirle, bueno, si no te quieres operar, no hay una opción adicional. No, sí hay la opción, el balón es una muy buena alternativa en pacientes que no quieren operarse, pero que eventualmente necesitan bajar de peso, y ese es el tiempo que nos va a dar el balón, más o menos un año, que comienza la baja de peso y el paciente experimenta cambios muy importantes. Entonces, finalmente, después de que ha bajado de peso, el balón siempre tiende a reganar de peso, a rebotar. Pero el paciente, cuando ya vivió una baja de peso, él va a querer seguir con ese peso, va a querer seguir delgado. Entonces, probablemente en ese tiempo se madure la idea de la cirugía y finalmente el paciente accede a una cirugía bariátrica. Tenemos muchísimos pacientes que han pasado, como te digo, por liposucciones, por abdominoplastias, por colocación de balones. Entonces, la persona que no quisiera operarse podría ser una candidata a balón para que experimente la vida estando flaco. Y además, pacientes que requieren cirugía bariátrica, que quieren operarse de la cirugía bariátrica, pero en ese momento es imposible operarlos porque tienen una diabetes descompensada, porque tienen una hipertensión arterial grave, o porque tienen alguna evaluación, por ejemplo, psicológica, que todavía no le permite hacer una cirugía bariátrica. Entonces a ellos les ponemos el balón, dejamos que pasen estas enfermedades, lo ponemos en mejor momento para que la cirugía bariátrica sea segura. Entonces el balón tiene esa característica de ayuda, es como una terapia puente en pacientes que no pueden operarse, en pacientes que queriendo operarse finalmente no pueden hacerlo, en pacientes que no deben operarse porque no tienen o no cumplen los requerimientos. En cambio, la cirugía de manga o de bypass gástrico está dado para pacientes que eventualmente duplican su peso. Hacemos un bypass gástrico en pacientes que tienen 30, 50 kilos de exceso de peso,
Por ejemplo, si una persona mide unos 60, debe pesar 60 kilos. Pero si esa persona pesa 120 kilos, entonces podríamos estar optando por una cirugía de bypass gástrico, que no es sino hacer un estómago más pequeño y hacer con un intestino, pegarle a ese estómago pequeño un puente. Eso es un bypass, que el alimento pase directamente hacia el intestino, saltándose el estómago grande que almacena, que digiere y que inyecta alimento hacia el intestino proximal. O una manga gástrica, si el paciente tiene entre 30 o 50 kilos de exceso de peso, también es una muy buena opción, que lo que hace es hacer un tubo del estómago. Cuando el estómago es una bolsa grande, lo dejamos hecho un tubito, entonces el paciente va a tener restricción al momento del paso de los alimentos, y eso hace que el paciente coma menos, se sienta saciado. Además, en la manga gástrica se saca una porción de estómago, y en esa porción de estómago existe una hormona que da ansiedad por comer. Los pacientes experimentan menos ansiedad por comer, se sacian rápido, se llenan rápido y bajan de peso consumiendo su grasa. Y ahí viene también en la parte posoperatoria, que es el deporte, el ejercicio, la buena nutrición, para que finalmente la baja de peso sea de buena calidad. Y lleguemos a esa meta que tanto nosotros necesitamos. Para mayor información, usted necesita agendar una cita. También estamos en redes sociales, claro que sí, mi querido doctor. Estamos en Facebook, en Instagram, y también tenemos un canal de YouTube para que puedan compartir estas entrevistas. Qué importante, lo bueno se comparte. Así es, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube, ahí vemos en @Dr. Napoleón Salgado, en Instagram, Clínica Bariátrica Napoleón Salgado, en Facebook, Dr. Napoleón Salgado en YouTube, o llámenos al 099-452-7198, al 099-452-7198. Estamos con el hashtag 365 días cambiando vidas. La Clínica Bariátrica Napoleón Salgado te va a ayudar a estar en una mejor condición física, tanto en la parte anímica, tanto en la parte mental, como en tu salud integral. Claro que sí, no se trata de que me quede bien el vestido, que me quede mal, sino de tener acción en mi vida y vivir en salud. Eso es fundamental. Agradecemos a nuestro querido doctor. Gracias, doctor, por habernos acompañado un jueves más aquí en Familia, como siempre, llevándoles conocimientos, temas coyunturales a todos ustedes.